Pero ¿qué les parece si empezamos? Vamos a meditar hoy en Colosenses, capítulo 3, versículo número 17. Colosenses 3, 17. Y dice: y todo lo que haces, sea de palabra o hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Otra vez dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y este es uno de los versículos que me gusta mucho, porque cuando Pablo está escribiendo esta carta y empieza a decir: todo lo que hagas, dice, de palabra o de hecho. Básicamente lo que Pablo está diciendo es: todo aquello que sale de tu boca, todas tus acciones, todo aquello que refleja lo que hay dentro de ti, ¿en qué está enfocado? Obviamente tiene que estar enfocado en cómo nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús. Al final de cuentas, a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros nos damos cuenta que el nombre de Dios es el nombre que tiene poder. Pero cuando vemos los evangelios y empiezan a hablar acerca de que Jesús es un nombre que está sobre todo nombre, y específicamente Pablo empieza a hablar que el nombre de Jesús está por encima de todo, entonces nos damos cuenta que todo lo que hacemos, todo lo que decimos en el nombre de Jesús tiene un peso diferente a cualquier otra cosa. Por eso es que dice: todo lo que haces de palabra o de hecho, dice, todo en el nombre del Señor Jesús. Sí. Hay una parte bien importante, que es cuando Jesús está con sus discípulos. Y los discípulos van caminando con Jesús y Jesús les va hablando acerca de quién es Él y el poder que Él tiene a través de lo que el Padre le ha dado y esta relación que tiene Jesús con Él. Entonces, cuando Jesús habla acerca de su nombre y el poder que hay en su nombre, entonces por eso es que nosotros podemos ver que dice: en su nombre hay autoridad, en su nombre hay poder. ¿Para qué? Y ahora sí viene un sinfín de cosas que nosotros podemos ver. En el nombre de Jesús nosotros podemos sanar enfermos, podemos hacer milagros, podemos liberar a los que están cautivos, podemos hacer muchísimas cosas, pero todo es en el nombre de Jesús. Y es importante que entendamos eso, que su mismo nombre tiene poder. Pero quiero nada más mencionar, cuando dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Un versículo antes está hablando acerca de la palabra en sí, la palabra misma. Y como tú dices, la palabra, el nombre de Jesús es tan poderoso que por eso, por lo mismo, oramos por medio de su nombre para sanar. Cuando estamos orando por alguien para que sea sano, siempre lo decimos en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, pero antes de esto dice: y que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría. Y bueno, sigue diciendo, pero me interesa mucho esto porque en un salmo dice que Dios puso su nombre al mismo nivel que su palabra, ¿sí? Entonces, su palabra es tan poderosa como su nombre. Y aquí un versículo antes está hablando que nos tenemos que llenar completamente de esto, y un versículo después está hablando que después esto va a ser reflejado en la forma en la que nosotros hablamos o en la que nosotros hacemos, y todo hacerlo en el nombre de Jesús. Exactamente. Y me encanta cómo se va complementando una con la otra cosa, y nosotros vamos entendiendo cómo funcionan las cosas, ¿no? Ahora, hay una importancia que nosotros tenemos que darle al nombre de Jesús y no tomarlo a la ligera. ¿Por qué? Porque también hay una parte donde Jesús está hablando de quienes se acercan a Él y les dice: Señor, pero si en tu nombre hicimos esto, si en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Pero cuando habla de esto dices: oye, pero ¿cómo si ellos usaron el nombre de Jesús para hacerlo? Al final se dan cuenta, dice Jesús: apártense de mí porque no los conozco. Ahí es donde radica el poder del nombre de Jesús. Sí. Radica en que lo conoces o no lo conoces. Una cosa es que sea de labios para afuera, es que es y otra cosa es cuando brota del corazón, y de tu corazón el nombre de Jesús es lo que tú expones a otros. Y es súper importante porque muchas personas pueden usar en sí nada más el nombre de Jesús, pero no conocerle, o decir: no, es que Jesús era de esta forma, o Jesús se comportaba de esa, o lo que quiso decir Jesús, pero realmente no conocen a profundidad
quién era Él, a qué se refería, qué era lo que Él quería hacer en nosotros, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Exactamente. Entonces, todo esto tiene que ver para que nosotros realmente estemos haciendo cosas en nombre de Él, que sea lo que Él quiere que nosotros hagamos. No nada más que pongamos su nombre en nuestra boca y que nada más lo repitamos de que no, es que hago esto por Jesús. No, pero realmente es lo que deberías de estar haciendo, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros lo conozcamos y no solamente que hablemos de Él o que digamos que hacemos las cosas por Él, ¿no? Exactamente. Fíjate, me voy a brincar un par de versículos. Vamos a ir hasta el versículo 23. Y dice, y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sí. Entonces, en esta parte nosotros entendemos cómo cuando yo avanzo en lo que estoy haciendo, enfocado en que lo estoy haciendo por Él y para Él, entonces la perspectiva de mi vida cambia completamente. ¿Por qué? Porque ya no estoy haciendo las cosas para que la gente se agrade en lo que yo hago. Es decir, yo no hago las cosas, por eso decía que es un muy buen versículo cumpleañero, porque yo no hago las cosas para caerle bien a las personas. ¿Qué más quisiera yo caerle bien a todo el mundo? Pero yo sé que no le caigo bien a todos. ¿Por qué? Porque todo lo que yo hago, lo hago al final. ¿En qué? En el nombre de Jesús. Buscando agradar, o más bien, no buscando agradarlo, sino buscando glorificar y exaltar su nombre en todo momento. A través de todo lo que yo hago, de todo lo que yo vivo, de todo lo que yo soy, el nombre de Jesús es el que tiene que ser expuesto. ¿Por qué? Porque cuando la gente me ve a mí, la gente lo tiene que ver a Él. Cuando la gente me escucha hablar a mí, tiene que escuchar hablar de Él en todo momento. Pero es cuando la gente me dice, es que tú pura Biblia, o es que tú pura iglesia, o es que tú todo Dios, pues sí, la verdad es que sí, todo es para mí Él. Entonces, todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, lo hago en su nombre. Y la gente se acostumbra, hay un dicho muy, es que no sé llamarles un dicho, es más bien como que una frase muy común que la gente usa. Ay, no, pues en el nombre sea de Dios. Sí. Y van a ser, ay no, pues en el nombre sea Dios. Son muletillas, también si Dios quiere, ¿no? O sea, de Ajá. que te veo el domingo en la iglesia, bueno, si Dios quiere, yo, pues si quiere. O sea, si quiere que ahí te veo. Entonces son muletillas que las personas siguen usando sin razonar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que inconscientemente cuando nosotros decimos esto de no, pues en el nombre sea de Dios, estás diciendo, bueno, pues que como estás dándole a Él esa autoridad y a ese poder para que Él haga las cosas. Pero en verdad, ¿cuántas veces nosotros hacemos todo lo que hacemos en su nombre? Sí. Y poniéndolo a Él como el primer lugar. Porque si yo entiendo el peso que hay en el nombre de Jesús, entonces yo voy a entender de lo que yo soy capaz cuando hago las cosas en su nombre. Ahora, me encanta porque termina diciendo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por eso es que nosotros en nuestras oraciones, si ustedes se dan cuenta, la gratitud va al principio y va al final. ¿Por qué? Porque nosotros agradecemos por medio de Él al Padre en todo momento. Nuestro corazón es un corazón que rebosa de gratitud. ¿Por qué? Por todo lo que Él ha hecho en mi vida. No hay otra cosa que no pueda salir de mí que no sea gratitud. Hoy en la mañana cuando me despertaba y estaba orando y tuve un tiempo a solas con Dios, prácticamente lo que yo hacía era eso, era un corazón de gratitud, de decirle a Dios, Dios, es que cada año me das tanto, me das tantas cosas, en todo momento tú me muestras todo, que lo único que yo tengo que hacer literalmente es regresar al primer momento, cuando lo conocí la primera vez, y mi corazón lo único que puede hacer es estar agradecido, porque no hay otra cosa. Por eso es que dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por eso es que a mí me encanta cuando terminamos nuestras oraciones decir gracias Dios, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, porque es una relación tan, ¿cómo llamarle? Tan única, increíble que tenemos. La oración también. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo doy gracias, ¿yo qué abro? Literalmente hay una frase que dice que el por favor y el gracias abren cualquier puerta, ¿no? Sí. Hay quien dice el jale y el empuje, pero esas son otras palabras. Pero el por favor y el gracias abren todas las puertas. Pero si nosotros nos diéramos cuenta que el gracias, incluido en nuestras oraciones, toca el corazón de Dios de una manera, ¿cómo te lo puedo explicar? Dios todo el tiempo nos da todo lo que nosotros necesitamos. Incluso a veces nos da más de lo que necesitamos. Y realmente si nos ponemos en la posición de Dios, o sea, porque a veces Dios no es un Dios insensible, o sea, por lo mismo Él se entregó en amor por nosotros, o sea, Él siente, nosotros podemos tocar su corazón, nosotros podemos hacerlo sentir orgulloso, nosotros podemos, me explico, entonces, qué feo se ha de sentir, siempre decimos
que lo busques cuando tienes tiempo, Sí. o que lo busques solo cuando necesites algo, o este tipo de cosas, ¿no? Pero qué hermoso es que estés en una situación tal vez difícil y que te apartes un rato a orar con Él y que empieces agradeciendo. Así es. O sea, gracias, Padre. O sea, no están ahorita bien todas las cosas, pero gracias. ¿Por qué? ¿Por qué puedes decir gracias? La primera cosa, yo lo que siempre estoy agradecida es porque puedo tener una relación contigo. Exacto. Porque antes de Cristo no podía y ahora puedo. Exacto. Entonces, el simple hecho de que el Espíritu Santo more en mí, yo pueda sentirlo y Él se pueda manifestar en mi vida y yo pueda ser guiada por Él, ya es suficientemente una bendición grande para estar agradecido pase lo que pase. Y fíjate, aquí pasa algo bien importante, Ruth. Y es que cuando nosotros tenemos el nombre de Jesús por encima de cualquier otra cosa y su palabra, al final, entendemos que a nosotros no nos puede avergonzar nada de lo que nosotros hacemos o decimos. ¿Por qué? Porque mi vergüenza en cuanto a mi vida pasada era tan grande que Jesús la hizo a un lado. Entonces, si Él borró mi vergüenza por lo que yo había vivido antes, ¿cómo yo voy a poder avergonzarme por ponerlo a Él antes de cualquier otra cosa? Sería, perdónenme la palabra, pero sería tonto de mi parte avergonzarme por poner su nombre en todo lo que yo hago, en todo lo que yo digo, en todo lo que yo pienso, en cada momento. Por eso es que yo puedo entender y decir, y todo lo que hagas de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que esa es una de las garantías, es una de las garantías que tú tienes para que todo lo que tú hagas te vaya bien en todo momento. Me encanta. Entonces, si pueden, ahorita que terminamos la transmisión, lean desde el 15 al 17 y sigan meditando en esto el resto del día, porque realmente es increíble cómo nosotros podemos vivir una vida de gratitud, una vida de paz, una vida de amor, una vida de felicidad. Y en estos versículos también involucra la adoración, ¿no? Involucra muchas cosas que Dios nos da para que nosotros también podamos vivir y experimentar esta vida. Pero como decimos, vamos a empezar a meditar en por qué estamos haciendo las cosas y no solamente hacerlas por hacer o decir que las hacemos por algo, pero que nuestro corazón esté dividido o que nuestro corazón esté en otro lugar, pero nosotros con nuestra boca estamos confesando otra cosa. O sea, no tiene sentido. Entonces vamos a hacer todo en el nombre de Jesús y siempre dando gracias. Ahora, siempre con un corazón agradecido. Quiero nada más ir cerrando. Vamos a leer una vez más el versículo 23, pero quiero extenderme al versículo 24. Okay. Y dice, y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirve. ¿Te acuerdas ayer que platicábamos acerca de cómo nosotros, al poner nuestra expectativa en las personas, la mayoría de las veces terminábamos decepcionados o terminábamos frustrados? ¿Por qué? Porque al final el ser humano tiende a limitarse a la hora de suplir las expectativas de alguien más. ¿Por qué? Porque no importa qué tanto yo pueda, ahora sí, esforzarme humanamente, va a ser muy complicado satisfacer la expectativa que las personas van a tener de mí. ¿Por qué? Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, nosotros como pastores, ¿cuál es la expectativa normal que la gente tiene del pastor? O que si usa un color de ropa, o que si usa otro color, que se peina de una manera, o que si la prédica este domingo estuvo muy tranquila, o estuvo muy fuerte, o estuvo de esta manera, o si la iglesia es de un color. Entonces, ¿qué va pasando? Que nosotros tratamos, o el ser humano trata de cumplir la expectativa de todos, pero al final es muy difícil. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos damos cuenta que Dios es el que suple, que Dios es el que cumple nuestra expectativa? Si lo trasladamos a la parte del servicio, yo sirvo en todo momento sin esperar recibir nada a cambio absolutamente de nadie. Sí. Aún y cuando yo lo reciba, aún y cuando recibas un gracias, aún y cuando recibas una palmada en la espalda, aún cuando recibas un abrazo y la gente te diga gracias por todo lo que estás haciendo, aún así, esa no es mi meta. ¿Por qué? Porque yo he entendido que mi recompensa viene de Él. Y aún y si no la recibiera aquí, yo estoy seguro que la voy a recibir allá.
Por eso es que en Hebreos, cuando está hablando acerca de los héroes de la fe, dice, aún aquellos, dice que sin haberlo alcanzado, lo vieron de lejos, y por haberlo visto de lejos y haberlo creído, les fue contado por justicia. Entonces, así es como nosotros vivimos nuestra vida. No buscando cumplir la expectativa de alguien más, sino buscando todo el tiempo hacer lo que Dios nos llamó a hacer. En todo momento. ¿Por qué? Porque al final yo sé que mi recompensa viene de Él. Es súper importante eso, y por lo mismo yo creo que crea recalca mucho que todo lo hagamos en el nombre de Jesús, y también después que de Él proviene cualquier recompensa. Sí. Porque sí es muy importante que entendamos eso. Hay muchas personas que tal vez se puedan desilusionar o decepcionar, porque pues así es, o sea, nosotros servimos a todos por igual, y no todas las personas te van a, no estoy hablando nada más especialmente a nosotros como pastores, sino como todas las personas. Se supone que deberíamos estar aquí para servir a otros, sí, así como Cristo lo hizo, ¿no? Entonces, normalmente cuando nosotros no lo hacemos de un buen corazón, esperamos que las personas nos regresen lo mismo. Exacto. Pero cuando nosotros lo estamos haciendo con sinceridad y un buen corazón, no importa cómo me regresen las cosas. O sea, porque hay personas que se les olvida, porque hay personas que, no sé, son groseras, hay personas de X o Y, ¿no? Sí. Entonces, eso, independientemente de lo que yo reciba de los demás, pues no es mi paga. O sea, lo que a mí me da satisfacción, lo que a mí es como mi recompensa, es simplemente lo que yo recibo de Dios, ¿no? Y que Dios está viendo lo que yo estoy haciendo, y que Dios está con un corazón, mira, gigante, porque dice, Él es mi hijo. O sea, literalmente así como yo soy, Él se está reflejando, entonces está mostrando que es mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver las cosas mucho más profundas que lo que normalmente lo vemos, ¿no? Y por eso es que podemos escuchar, la verdad es que la palabra que a mí me encanta es cuando Jesús está hablando de esta parábola y habla acerca de los siervos que les dan los talentos, y escuchar esta palabra, buen siervo fiel. Al final de eso se trata. No se trata de lo que las demás personas puedan decirte, sino de lo que Él te dice todo el tiempo. Buen siervo fiel. Entonces, ¿por qué estamos haciendo las cosas? Exactamente. Si tú te ofendes, si tú te enojas por lo que recibes de los demás, si tú dices, ay, ya no vuelvo a hacer eso porque qué mal agradecido, o ¿por qué entonces estás haciendo las cosas? ¿Lo estás haciendo para ganar algo a cambio? ¿O lo estás haciendo realmente porque es lo que produces por quién eres? ¿No? Entonces hay que saber, y por eso dice, todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿No? Al final de cuentas, su nombre es el que hace parteaguas en la historia de la humanidad. Hay un solo nombre que está sobre todo nombre. Hay un solo nombre que la gente lo crea, no lo crea, le guste, no le guste, le agrade o no lo agrade. Su solo nombre causa un impacto. Sea que lo ames o sea que lo ignores. Pero al final de cuentas el nombre de Jesús causa un impacto en la vida de cualquier persona. Siempre lo he dicho y me gusta mucho. Solamente hay 2 fechas que literalmente detienen al mundo entero. Sin importar creencias, sin importar cultura, sin importar zona geográfica en la que estés. Y esa es el nacimiento de Jesús y la muerte de Jesús. Esos 2 hechos literalmente detienen el calendario de todo. Y también su vida detuvo la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Exactamente. Nadie más pudo haber hecho eso, solo Él. ¿Qué te parece si terminamos orando? ¿Va? Muy bien. Dios, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Dios, porque sabemos que todo Dios, lo que hacemos en tu nombre, todo Dios lo hacemos para glorificarte a ti, para que la gente pueda conocerte y saber que en tu nombre hay poder, que tú nos has dado la autoridad para poder caminar en esta tierra, siendo el reflejo, siendo luz, siendo sal, siendo aquellos que hacen la diferencia en una sociedad, Dios, que tal vez no encuentra respuestas, pero que tú has puesto en nosotros aquello que ellos necesitan. Gracias, papá, porque todo lo que hacemos y lo que decimos lo hacemos en tu nombre. Gracias, Dios, porque no hay palabras para agradecer todo lo que tú nos has dado. No hay palabras para agradecer todo lo que tú ya hiciste por nosotros. Pero lo más increíble es que nuestro futuro lo podemos ver en el hoy, a través de lo que tú has hecho, Jesús. Gracias, papá. Gracias porque hoy
Hemos decidido caminar confiados, seguros, pero sobre cualquier cosa, que tu nombre esté siempre involucrado en lo que hacemos. Que las personas sepan que el nombre de Jesús tiene poder y que nosotros somos esos portadores de buenas noticias. Gracias, papá, por este increíble día. Gracias por este tiempo que nos das juntos como familia aquí en CCI Valle Ágape. Gracias por cada persona que nos está viendo y escuchando en este momento. Los bendecimos, papá, bendecimos sus familias y declaramos, Espíritu Santo, que tú te mueves en ellos con libertad y que están siendo tocados, que aquel que tiene necesidad física, que aquel que está pasando por alguna situación emocional o sentimental, tú vienes hoy y sanas en este momento sus corazones. En tu nombre, Jesús. Gracias, papá. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.